practicarla, porque el conocimiento sin práctica no sirve, Señor. Nos convierte en religiosos y no queremos ser religiosos, queremos ser hijos tuyos, nacidos de nuevo y personas que den testimonio realmente de que tú estás con nosotros en nuestras vidas, nos has cambiado, nos has redimido, has transformado y nos has hecho mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos. También, Señor, nos has preparado o nos estás preparando para estar contigo por la eternidad. Así que gracias, Señor, porque la obra es tuya, tú la haces y nosotros solo estamos aquí para adorarte y bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿están listos, dispuestos, preparados para el estudio de hoy? ¿Sí? Pues vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, donde vamos a leer los versículos del 12 al 22. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 22. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor, que dice: después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Está ahí la palabra del Señor, que Dios la bendiga en nuestros corazones. El pasaje que hoy tenemos delante nos habla del lugar más sagrado de Israel y el momento más solemne de todo el año, cuando los peregrinos llegaban desde todas partes del mundo y se agolpaban precisamente en Jerusalén para celebrar las fiestas. Al menos una vez al año los judíos tenían que ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta, la Pascua. El texto dice: después de esto descendieron a Capernaum. Capernaum fue el lugar que el Señor Jesús escogió para establecer allí su cuartel general. Todos sabemos que él nació en Belén, se crió en Nazaret y murió en Jerusalén. Pero su ministerio público lo desarrolló precisamente teniendo a Capernaum como centro de operaciones. Allí tenía su sede. Él salía de Capernaum, iba a otras aldeas, volvía otra vez a Capernaum y descansaba, iba otra vez a otro lugar, y siempre era Capernaum el lugar central donde Cristo estableció, digamos que, la sede de su ministerio público. Esta ciudad estaba localizada en una importante ruta comercial. Era una ciudad importante de la región que contaba con una guarnición romana y un puesto aduanero. En Capernaum fue donde Mateo recibió el llamado de Jesús. Lo pueden ver en Mateo 9:9. En esta ciudad vivieron también otros 2 discípulos, Pedro y Andrés. Lo pueden ver en Mateo 4, del 13 al 19. Allí Jesús sanó al hijo de un oficial del rey, el rey Herodes. Juan capítulo 4, versículo 46, que ya lo veremos más adelante cuando lleguemos con el estudio de ese capítulo. Capernaum tuvo al menos una sinagoga principal,
Y a pesar de que Jesús hizo en la ciudad, bueno, hizo, como ya he dicho, de esa ciudad la base de operaciones de su ministerio, Cristo le reprochó a los habitantes de Capernaum por su incredulidad, porque habían visto muchísimos milagros y sin embargo, a pesar de eso, no creían en Jesús. Lo pueden ver Mateo capítulo 11, verso 23, Lucas capítulo 10, versículo 15. Él y su madre y sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días, dice el pasaje que estamos estudiando hoy. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Es interesante esta distinción que hace el apóstol Juan entre los hermanos y los discípulos de Jesús. Porque ustedes saben que algunos católicos romanos, pretendiendo negar la verdad de que María tuvo otros hijos, afirman que en aquel tiempo, como ahora, se les llamaba hermanos a los discípulos. Pero bueno, como nosotros, ¿no? Que nos llamamos hermanos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Y no somos hermanos de verdad, sino lo somos en la fe. Pues entonces algunos católicos explican así cuando se habla en la Biblia de los hermanos de Jesús. Pero si prestamos atención a textos como este, nos damos cuenta de que no es así. Juan hace diferencia entre los hermanos de Jesús y los discípulos de Jesús. Por tanto, cuando dice hermanos de Jesús no se refiere a sus discípulos, ni se refiere a hermanos en la fe, se refiere a hermanos en la sangre. ¿Ok? Estaba cerca la Pascua de los judíos. Sigue diciendo el pasaje. La Pascua se celebraba todos los años en Jerusalén y lo podemos ver, el mandato está en Deuteronomio capítulo 16 y se establecía que 3 veces, Deuteronomio 16, del 16 al 17 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Bueno, este era el mandato. Todos los judíos tenían que ir al menos 3 veces al año a la ciudad para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. La Pascua era una festividad en la que todo Israel celebraba su liberación del cautiverio de Egipto. Ustedes saben que los descendientes de Jacob estuvieron 400 años cautivos en Egipto. ¿Recuerdan cómo Dios los libró a los descendientes de Jacob con aquellas plagas que envió sobre todo el país de Egipto? La última de las cuales fue la muerte de los primogénitos. Lo pueden ver en Éxodo capítulo 12. Dios les dio instrucciones claras. Todos los descendientes de Jacob debían seguir esas instrucciones para que la muerte no entrase en sus casas. Porque Dios iba a enviar al ángel de la muerte, iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. Para que la muerte no entrara en casa de los descendientes de Jacob, tenían que sacrificar un cordero para que con la sangre de ese animal pudieran pintar los dinteles de su puerta fuera, y entonces el ángel de la muerte pasaría y al ver la sangre pasaría a velarlo. Pero en aquellas casas que no estuviera la sangre en los dinteles, entraría y el primogénito de esa familia moriría. Y si con toda seguridad algunos no sacrificaron el cordero, ni pintaron con su sangre los dinteles de las puertas. Me refiero a aquellos que no creían en la palabra de Dios, aquellos que no creían en el ministerio de Moisés y de Aarón. Siendo esclavos como era, no disponiendo de muchas posibilidades económicas, muchos no estarían dispuestos a deshacerse de un cordero que no abundaban en aquella época, sobre todo entre el pueblo hebreo, o del precio de lo que valía uno para comprarlo y poder hacer
este rito que Dios les encargaba. Seguramente preferirían esperar a ver si lo que Moisés decía era verdad o no. Y todos sabemos lo que pasó. Aquellos que no pintaron con sangre de cordero las puertas de sus casas perdieron a sus primogénitos. El problema es que aquellos que no creyeron, cuando quisieron darse cuenta, ya era demasiado tarde. Sus primogénitos habían muerto y ya solo tendrían que llorar su incredulidad. No es lo mismo que pasa ahora con la gente. Les predicamos el evangelio y la gente no quiere creer. Y cuando quieran darse cuenta, no, a mí me han dicho alguna vez, ya yo veré cuando llegue al cielo a ver si de verdad que hay o no hay Dios. Entonces ya será tarde. Es ahora que tienes que creer. Es ahora que tienes que seguir la palabra de Dios. No es un buen negocio ser incrédulo. No lo es. No conviene desobedecer a Dios. Nos conviene más bien todo lo contrario, creer y obedecer al Señor. Porque Dios nunca se equivoca. Dios nunca miente. Dios siempre cumple todo aquello que Él dice en su palabra. Pero debemos, a la luz de estas cosas, debemos pensar. ¿He sido yo incrédulo alguna vez para con Dios? Hay cosas que me cuestan creer de la palabra de Dios. Desobedezco sus palabras. Créanme, no nos conviene hacerle frente al Creador. Si Él dice que algo va a ocurrir, ten por seguro que eso, por imposible que nos parezca, sucederá. ¿Puede quitarle el micrófono a Alfredo, por favor? Porque está entrando sonido de retardo. Y sigue diciendo el pasaje bíblico, y subió Jesús a Jerusalén. Esta es la primera Pascua después de que Jesús inicie su ministerio público. Jesús como su ministerio iba a durar 3 años y medio, celebraría 3 Pascuas, más o menos. Jerusalén fue la sede política y religiosa de Israel, el lugar donde se esperaba que el Mesías apareciera, a pesar de que la Biblia enseña otra cosa. Pero bueno, allí se encontraba el templo y muchas familias judías de todo el mundo viajaban a Jerusalén durante esas fiestas más importantes que ya hemos mencionado. El templo se construyó en un lugar hermoso. Era un monte desde donde se dominaba toda la ciudad. Salomón construyó el primer templo en ese mismo lugar, unos 1000 años antes, exactamente 949 años antes de Cristo. Fue que Salomón construyó el templo, el primer templo de Jerusalén. Pero los babilonios lo destruyeron. Lo pueden ver en Segunda de Reyes, capítulo 25. El templo lo reconstruyó Zorobabel en el año 515 a.C. Y el mismo templo, más adelante, Herodes el Grande, tuvo que remodelarlo y lo engrandeció en tiempos de Jesús. El templo era un lugar muy concurrido durante la Pascua, con miles y miles de visitantes venidos de todo el mundo. Pero se congestionaba mucho más, me refiero al templo, porque los sacerdotes habían permitido que dentro del mismo templo, concretamente en el atrio de los gentiles, surgiera un floreciente negocio relacionado con los sacrificios y con las ofrendas. Dice el versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Los sacerdotes justificaban esa atrocidad, diciendo que esa era su manera de ayudar a los que acudían a adorar, y al mismo tiempo obtener beneficios para el mantenimiento del templo. Aunque en realidad lo usaban para enriquecerse ellos mismos. Algo desgraciadamente demasiado habitual. Siempre hay falsos ministros que se sirven de Dios en vez de servirle a Él. En este caso eran los saduceos, que era un grupo
que eran más bien de gente incrédula, que lo único que les interesaba eran los negocios. Eran los más materialistas del pueblo de Israel, ¿no? Pero estos saduceos, hombres de negocio, en connivencia, es decir, de acuerdo con los sacerdotes, con los escribas y los fariseos, fueron los que habían establecido todo un negocio alrededor de la fe, alrededor dentro del templo de Jerusalén. La ley establecía que para la remisión de los pecados, el pecador debía traer un cordero de un año sin defecto para derramar su sangre inocente en sustitución por la sangre del pecador arrepentido. La cuestión es que muchos de los judíos que venían muy de lejos no podían traer sus propios animales, así que los compraban allí mismo. Y ellos, aquellos que sí que venían con sus animales, aquellos que los traían, eran analizados minuciosamente por los sacerdotes, que curiosamente siempre solían hallarle algún defecto al animal. Por lo cual, el pobre hombre que venía con su animalito de un año cargándolo desde no se sabe dónde, llegaba allí para ofrecer por sus pecados y acababa teniendo que malvender ese animal porque el sacerdote le veía algún defecto y decía, este no sirve, déjalo aquí para venderlo para otras cosas y compra uno de estos que están analizados por nosotros los sacerdotes. Bueno, evidentemente los que vendían los sacerdotes eran mucho más caros que los que podían traer el propio hombre que lo había criado. De ese modo, aquel cordero que era desechado porque tenía algún defecto, era el mismo que después vendían a otro. Era todo un montaje perfecto. Tampoco admitían en el templo ofrendas con dinero normal. La gente debía cambiar su dinero por el dinero del templo. Y claro, con la consiguiente pérdida de los intereses de los cambistas. Sabes que cuando se cambia dinero, se hace, yo te lo compro a un precio, pero te lo vendo a otro. Y los cambistas se estaban haciendo de oro con todo esto. Así que era todo un montaje para enriquecerse a costa de la buena gente que acudía al templo a adorar a Dios. Bueno, es muy similar a lo que pasa hoy en algunos grupos religiosos que no me atrevo ni a llamarlo iglesia, ¿verdad? Vas a una iglesia buscando adorar a Dios, encontrarte con un sermón de la palabra de Dios, encontrarte con Dios, y lo que te encuentras es con unos sinvergüenza que lo que hacen es meterte la mano en el bolsillo y sacarte las 4 perras que lleva. Cuando Jesús subió a Jerusalén y vio todo aquel tinglado, se llenó de justa ira por la falta de honestidad, por la codicia de aquellos hombres cambistas, mercaderes, y todo esto además provocaba un enorme estorbo a los gentiles que venían para adorar a Dios. Algo que no debía resultar fácil. Imagínate que tú vas al templo y solo podías entrar si eras gentil, es decir, si no eras judío, tú no podías entrar en el atrio de los judíos, no, tenías que quedarte fuera, en el atrio de los gentiles. Y en ese atrio es donde, un lugar enorme donde estaban los cambistas, los animales, la gente haciendo negocio, uno gritando, el otro no sé qué. ¿Y cómo iban a adorar a Dios de esa manera? Estaban siendo tropiezo para aquellos que venían a buscar a Dios. Así que el versículo 15 dice que el Señor Jesús, haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. A la luz de pasajes como este, algunos creyentes justifican la violencia en algunos casos, pero debemos interpretar correctamente las escrituras para no equivocarnos. Algunos presentan a Cristo pegándole a la gente con el látigo. Oiga, no, nada más lejos de la verdad. Jesús no le pegó a la gente. Sacó a todos del templo y el azote de cuerda lo usó para sacar a los animales de allí. Aunque sin duda Cristo fue enérgico en su acción. No, pero no usó de violencia contra las personas. No obstante, aunque él la hubiera usado, que no usó, él es Dios. Y él tiene el derecho de castigar al impío como él quiera, pero nosotros no.
A las autoridades se les permite el uso de armas e incluso el uso de la violencia para reprimir a los delincuentes. Porque sabemos que hay autoridades que usan mal su autoridad, pero no, vamos a hablar de aquellos que realmente hacen lo correcto. Las autoridades tienen derecho a usar armas y fuerza para reprimir a los delincuentes, pero no, el público en general no tiene ese derecho. La facultad de encarcelar la tienen los jueces, no los ciudadanos. Jesús, como Dios, tiene toda la autoridad del mundo para hacer lo que hizo, pero nosotros no. Así que no podemos justificar lo injustificable. Entendamos que hay una enorme diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Hay una enorme diferencia. A ambas las llamamos del mismo modo, ira, pero no son iguales. La ira de Dios es justa. La ira de Dios es motivada por su santidad, mientras que la ira del hombre generalmente es pecaminosa, porque sale de un corazón descontrolado. Y debemos tener mucho cuidado de lo que hacemos cuando sentimos ira. Está justificado sentirla ante una injusticia, ante la maldad o el pecado, pero aún así tenemos que controlar la ira y no dejar ni permitir que la ira nos controle a nosotros. Cuando la ira que sentimos es por otros motivos menos justos, todavía más debemos controlarla. Por eso Pablo escribió en Efesios capítulo 4, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, del 26 al 27. También escribió, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4, versículo 31. Dice, quítense de vosotros estas cosas. Es decir, Dios no quiere que nosotros estemos continuamente en amargura. Dios no quiere que estemos enojados siempre. Y no quiere que nos dejemos llevar de la ira, ni que estemos gritando, ni maldiciendo, ni siendo malos. Y estos pasajes muchas veces pasan desapercibidos. Los leemos, los conocemos, sabemos que están en la Biblia, pero después, en nuestra vida, estamos siempre amargados, siempre enojados, siempre con ira, siempre gritando, siempre. Y esto no debe ser así. La vida del creyente debe guiarse por lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. Y es palabra de Dios, Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Debemos dejar esas cosas a un lado porque no es conforme a la voluntad de Dios. Siguiendo con el texto, en el versículo 16, dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Quiero que vean conmigo a un pasaje de las Escrituras en Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 20. Santiago 1, del 19 al 20. Dice la palabra del Señor ahí. Santiago 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo quisiera que pudiesen entender este pasaje, porque a veces nos airamos creyendo que tenemos motivos para hacerlo, pero tenemos que tener cuidado porque, como dice, airaos pero no pequéis. Lo hemos leído en Efesios, airaos pero no pequéis. Yo puedo enojarme en un momento determinado contra una injusticia, pero mi enojo, mi ira no me puede llevar a pecar, a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Más bien debo quitar la ira de mi corazón. Debo controlar el enojo, porque esa es la voluntad de Dios.
Hay personas que siempre están gritando, que siempre están enojados, que siempre están llenos de ira y después se llaman cristianos. Y los vemos en la iglesia orando y cantando al Señor. Posible eso. Miren, solo es posible cuando hay un corazón hipócrita. Yo lo puedo decir más alto, pero no más claro. Porque si tú dices que eres cristiano y estás todo el día enojado y estás siempre pegando gritos y lleno de ira, tú no eres cristiano. Tú eres un religioso y un hipócrita. Y esto es importante que lo entiendas. Por eso la palabra de Dios nos dice, quítense de vosotros todas estas cosas. Esta es la primera limpieza que hizo Cristo en el templo, al comienzo de su ministerio. Casi al final de su ministerio hace otra. Pero eso lo veremos cuando lleguemos. Lo pueden ver en Mateo capítulo 21, en Marcos capítulo 11, en Lucas capítulo 19. ¿Ok? Pero aquí vemos cómo Jesús hizo esta limpieza en el templo y reprendió a la gente por lo que allí estaba pasando. Muchas veces yo he pensado, ay, si Cristo se hiciera presente de manera física en algunos lugares donde yo he estado, de aquí Cristo cogería otra vez el látigo. Porque cuántos negocios se hacen en nombre de Dios, cuando no se debe mezclar lo uno con lo otro. En estos textos, Cristo hace referencia a dos pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 56, versículo 7, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta era la voluntad de Dios, que el templo fuera una casa de oración, no una casa de negocio, una casa donde la gente pudiera ir a adorar a Dios. También en Jeremías 7:11 está escrito, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Cristo usó estos dos textos y los unió, diciendo que habéis convertido la casa de mi Padre, que es casa de oración, cueva de ladrones. Estos pasajes demuestran con claridad que el lugar de adoración debe ser santo. Esto quiere decir que debe ser apartado para uso exclusivo de la adoración a Dios. Que no se estorbe la oración de quienes van a encontrarse con el Señor. Ustedes se imaginan, entras en una iglesia porque vas a adorar a Dios y te encuentras un grupo de hombres allí en una esquina hablando del fútbol, a otro grupo de mujeres hablando de la receta de la comida o del puchero, y todos hablando, los niños jugando, gritando, y no te dejan hablar con el Señor, no te dejan adorar a Dios. No está bien, eso no está bien. El lugar que dedicamos para adorar a Dios tiene que ser para adorar a Dios. Hay muchos grupos religiosos, como estos sacerdotes que vemos en el Evangelio de Juan. Han montado todo un negocio dentro de sus locales de reunión. Librerías, cafeterías, guarderías y otras mercancías que les repercuten beneficios económicos, mientras que a la gente que acuden a esos lugares les supone una auténtica carga económica y un estorbo para la adoración. Eso no está bien. El sábado pasado, en el centro penitenciario de Lanzarote, donde yo voy a predicarle a los chicos y demás, me comentaba un abogado que está allí preso. Me decía que había estado aquí en la isla de Fuerteventura, había ido a una iglesia con su padre. El padre no es creyente, él sí. Había ido a comprar una Biblia y él vio una que le encantó, le gustó, pero le faltaban unas monedas para... Y el librero le dijo, no, si no me das el precio completo, no te la vendo. Y ese hombre se fue con la cara rota. Por unas pocas monedas no le vendió la Biblia. Bueno, esa misma iglesia alquila su local de reuniones, el local que usan de templo, el local que usan de reunión, se lo alquila a un partido
políticos para que hagan allí su convención. Y un domingo los ves tú cantando al Señor, y al domingo siguiente ves tú a los del partido político tomando whiskies allí, celebrando la convención del partido político. Y, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nosotros llegamos a tener una librería en la iglesia y la quitamos. Actualmente no vendemos nada. Yo recuerdo que tuve unas luchas enormes con algunos hermanos de Colombia que cuando cuando teníamos algún proyecto y queríamos hacer alguna cosa, comprar silla o forrar las maderas que pusimos en el templo y tal, pastor, no hay problema, nos encargamos, hacemos unas empanadas, las vendemos y que no. Que pastor, después del culto vendemos las empanadas, los hermanos les gustan, no mezclemos el betún, no confundamos el betún con el atún, no mezclemos la fe con los negocios. No, pero pastor, la iglesia no tiene que poner nada. Nosotros compramos los materiales, nosotros hacemos las empanadas, nosotros las vendemos y los beneficios para la iglesia. No, porque en vez de comprar materiales y dedicar tanto esfuerzo a hacer empanadas y a venderlas y tal, ¿por qué no coge ese dinero y lo ofrendas y ya está? Cuando tengamos el dinero, compraremos las sillas. Mientras no lo tengamos, pues no, que podemos comprar una, compramos una. Una a una, iremos comprándola. Pero pastor, siempre se ha hecho así en mi iglesia, no sé qué, no sé qué. Hermano, en tu iglesia, que hagan lo que quieran. Pero aquí no se mezcla el negocio con la fe. Punto. Y si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Pero búsquense otro pastor porque yo me voy. Si ustedes hablan de eso, yo me voy. Y bueno, y me costó la misma vida meterle en la cabeza que no hay que hacer negocios en la iglesia. Entonces se puede hacer una rifa para que... Oh, la iglesia, por Dios. Pero son ideas que traen porque les han hecho de todo. Les han hecho vender de todo. Han hecho cerámicas y la han vendido, han hecho cuadritos con textos bíblicos y los han vendido para sacar dinero. Mire, los negocios no deben estar dentro de la iglesia. Los negocios fuera de la iglesia. Que la iglesia debe ser para honrar a Dios, para adorar a Dios, para una casa de oración. Todos conocen nuestros materiales de estudio. Tienen la página web, la tienen ahí. Ahí tienen muchos libros que he ido escribiendo a lo largo de todos estos años. Jamás he editado ninguno. Ninguno lo he llevado a la imprenta ni a ninguna editorial. Y me lo han ofrecido muchas veces, con libros, se pueden vender, No. Están disponibles para todo el que lo quiera en formato PDF. Ahí lo tienen para que lo puedan descargar de manera totalmente gratuita. Porque Dios me enseñó que de gracia recibo y de gracia debo dar. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña y es lo que nosotros debemos hacer. Cuando acudimos a la iglesia buscando relaciones humanas, buscando distracción, buscando música, buscando cualquier otro beneficio, aun cuando sea bueno, erramos. Si no está motivado, si tu ir a la iglesia, ir al lugar de adoración, no está motivado únicamente por la adoración a Dios, está mal. Debemos procurar que nuestra asistencia a la iglesia sea exclusivamente para adorar a Dios, para aprender de su voluntad. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo a estas personas. Habéis convertido la casa de mi Padre, casa de oración, en cueva de ladrones. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque la enseñanza es clarísima. Está ahí en la palabra de Dios. ¿Cómo es que otros no la ven? Porque no tienen al Espíritu Santo que les abra los ojos. Porque la palabra es clarísima. Así de simple. La frase que encontramos en Juan, capítulo 2, versículo 16, es muy interesante, hermano. Especialmente para aquellos creyentes inmaduros que, dejándose arrastrar por las falsas doctrinas de otros creyentes que son más inmaduros todavía que ellos, afirman que Dios está en contra de los lugares de culto. No sé si ustedes han leído algo en Facebook y demás, pero
Siempre salen por ahí gente diciendo que no a los templos, que hay que adorar a Dios en la casa, que no sé qué, que no al ministerio, que ya no hay tal, que Cristo es nuestro único pastor, no sé qué. Y bueno, y algunos hacen publicaciones señalando algunos textos en los que ciertamente se dice que la iglesia se reunía en las casas. Pero aquellos en los que se dice que se reunían en el templo y por las casas, solo subrayan la casa y no el templo, manipulando de ese modo la verdad. Ustedes saben que yo muchas veces escribo diciendo toda media verdad es una completa mentira. ¿Okay? A pesar de que está escrito que el Altísimo, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, lo dice Hechos capítulo 7, versículo 48, lo dice capítulo 17, versículo 24. Aquí tenemos un pasaje en el que el mismo Señor Jesús afirma que el templo de Jerusalén era la casa de su Padre y que era casa de oración. Yo me pregunto, ¿no conocería el Señor Jesús las Sagradas Escrituras? ¿Sería Cristo un falso maestro? ¿Se estaría equivocando el Señor Jesús? No. Quienes se equivocan son aquellos que sin conocimiento de la verdad pretenden hacerse pasar por maestros de las Escrituras sin saber nada y abundan así en las redes sociales. ¿Cómo está escrito? Dejadlos. Son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiara al ciego, el resultado ya sabemos cuál es. Ambos caerán en el hoyo. Mateo capítulo 15, versículo 14. Seguimos con el versículo 17. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esto está escrito en el Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En otra versión dice, el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Y el versículo 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Fíjense, hermano, los sacerdotes y los gobernantes judíos estaban diciendo al Señor, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos alguna señal milagrosa que lo demuestre. Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos se quedaron así como diciendo, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. 46 años llevaban reedificando el templo. Su remodelación comenzó aproximadamente entre el año 20 o 26 antes de Cristo. Y aún no se había terminado todavía de remodelar del todo cuando Jesús dijo estas palabras. ¿Entiendes la incredulidad de los judíos? Pero el apóstol Juan explica, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Es fantástico cuando, conociendo la palabra de Dios, vemos cómo se va cumpliendo paso a paso ante nuestros ojos. Hasta la resurrección de Cristo, los discípulos no llegaron a entender totalmente sus palabras. ¿Nos estará ocurriendo a nosotros lo mismo? ¿Será que todavía no entendemos muchas cosas de la palabra de Dios hasta que, bueno, veamos la consumación de todas las cosas? ¿Será por esto que Pablo escribió aquellas palabras en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, donde dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aun cuando jamás lo sabremos todo, hasta que estemos con Cristo en los cielos. Cuanto más nos esforcemos, hermanos, en estudiar la palabra de Dios, en oración, mayor será nuestro entendimiento, conocimiento y entendimiento de la verdad. No menosprecien el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de escudriñar las Escrituras, porque debemos hacerlo. Si queremos conocer a Dios, si queremos conocer la verdad está aquí
en su palabra y debemos estudiarla, debemos conocerla, debemos no solamente leerla, porque hay creyentes que se dedican solamente a leerla. Y están leyendo, y hay que leer la Biblia en un año, se ponen a leer y la palabra del rey les mueve, ya con que el Señor es su madre, que hijo mío y que hijo de mi vientre y que hijo de mis deseos, no des a la mujer y tu fuerza, ni tus caminos los que destruyen. Y creen que eso es estudiar la Biblia, eso es leer la Biblia. No, leer la Biblia, no importa que tardes un año o que tarde 10. Lo importante es que cuando tú leas la palabra de Dios, que pares, medites. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué me enseña esto a mí? Y a la luz de lo que Dios me ha dicho, ¿qué le respondo yo ahora a Dios? Porque siempre que Dios nos habla, nosotros le tenemos que dar una respuesta. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, hasta aquí el estudio de la palabra de hoy, mi hermano. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos ayude a tener en cuenta estas cosas que vamos aprendiendo. Que Dios nos dé sabiduría, no solo para conocerlas, sino para tenerla en cuenta en nuestras vidas. Que Dios nos libre de ser hipócritas, que Dios nos libre de tener una vida dentro de la iglesia y otra fuera de ella. Que Dios nos libre de andar siempre amargados, con enojo, con ira, con gritería. Que Dios nos libre de todo eso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes en la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Que no mezclemos la verdad de la fe con los negocios. Que mantengamos bien separados lo uno de lo otro. Pidámosle a Dios que nos ayude a poner todo esto en nuestro corazón y a tenerlo en cuenta, que escudriñemos las Escrituras y sigamos adelante, porque esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque el conocimiento de la palabra nos guarda, nos protege, nos bendice. El conocimiento de la palabra de Dios nos prepara para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos irnos con el Señor Jesús? Yo sí. Así que oremos. Alguien que ore, por favor, en nombre de todos y que le pida a Dios que nos ayude a permanecer firme en los caminos del Señor y a no dejarnos arrastrar por aquellos que, por ganancias deshonestas, están enseñando cosas que no deben. Oremos, hermanos. Alguien que quiera orar. Lo haré yo. Señor bendito, gracias te damos por tu bendita palabra, Padre. Gracias por tus consejos, son un tesoro para nuestra vida, mi Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a poner por obra tu palabra, Señor. Gracias por haber dejado esta preciosa palabra para que nosotros podamos meditar en ella. Ayúdanos a todos, Señor, a crecer espiritualmente, a conocerte más, a respetarte más, a valorarte más, a tenerte presente en nuestras vidas en todo momento, en todo instante, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener dominio propio también, Padre. Ayúdanos, Señor, a santificar tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos por esta prédica, por esta enseñanza tan hermosa, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto de lo que